Muy bien, queridos amigos, hermanos en Cristo, nuevamente pues nos reunimos a meditar, a saborear la palabra de Dios que todos los días debemos de hacerlo, ¿sí? Es muy importante que todos los días vayamos a la palabra de Dios a meditarla para que Dios nos hable de una manera personal. Y hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Este tema eh, es importante porque tenemos ya tiempo con una nueva doctrina. Y es una doctrina que parece una doctrina bíblica, se oye muy bien, pero que usted en estos momentos, en estos tiempos, la va a escuchar en todos lados, ¿sí? Y hoy queremos hablarles de la doctrina del amor. Sí, así es. Queridos hermanos en Cristo, la doctrina del amor, y usted podrá decir, bueno, pues es que eso es muy bueno porque Dios es amor. Claro, por supuesto que Dios es amor, pero hoy esta doctrina del amor se está utilizando en muchas iglesias, ¿sí? Para realmente dar rienda suelta, pues a todo tipo de actitudes, a todo tipo de maneras de vivir, a todo tipo de pensamiento, aunque sea contrario a la palabra de Dios, porque pues se justifica que Dios es amor, que Dios es un Dios muy bueno, que cómo va a existir el infierno si Dios es amor, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque en nombre del amor, hoy en nuestros días se están cometiendo toda clase de excesos. Entonces es muy importante. Y si hoy en la iglesia a la que usted va no se le habla del pecado, no se le habla de la condición de su vida, no se confronta la vida de usted, ¿sí? Con los mandamientos de Dios, no se le habla de su condición espiritual, de su condición pecaminosa, pues probablemente no esté usted en la iglesia adecuada. Y no queremos ser como algunas personas de repente nos puedan tachar de legalistas, que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios castigador, nada de eso. Cuando ya tenemos cierto tiempo meditando en la palabra de Dios, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Pero nos damos cuenta también que al ser un Dios de orden, tiene mandamientos. Y en otras ocasiones hemos puesto el ejemplo de nuestros hijos. Si usted tiene hijos, los corrige, porque si usted no los corrige y usted en esta nueva moda, en esta nueva tendencia de que a los hijos no hay que decirles nada, que a los hijos hay que dejarlos pues hacer lo que ellos quieran, que los hijos crezcan, hay que darles libertad, hay que darles amor, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que hoy, inclusive, los mismos gobiernos mandan propagandas, enseñanzas, videos, para que usted pues acepte, ¿verdad? Todo tipo de actitud o de exceso en sus hijos. Y dice la palabra de Dios que pues hay que corregir a nuestros hijos como nosotros, ¿sí? Los que somos de esta generación, fuimos corregidos por nuestros padres, pero hoy vemos que el mundo vive un desenfreno porque no hay un orden. Cada quien hace lo que quiere y eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Lo que pasa es que se sacan de contexto las citas bíblicas, si no se le da la correcta interpretación, no se lee antes, no se lee después, solamente se toma un versículo, dos versículos y sin tomar el contexto antes y después, pues se hace una doctrina totalmente diferente. Y hemos querido tocar este tema porque es algo que usted va a ver con muchísima frecuencia, ¿sí? Con muchísima frecuencia. Y hoy vemos que cuando se cita la palabra de Dios, se citan los mandamientos de Dios
Y esto puede lastimar la manera de vivir de muchas personas que, entre comillas, se dicen cristianos o cristianas, ¿sí? Entonces ya se está atacando, no como un creyente de la palabra de Dios, sino ya se está atacando como crímenes de odio, ya se está legislando para que no se pueda decir nada en contra de personas que viven en contra de la palabra de Dios. Ya no se puede, ya no hay esa libertad como la había antes. Y todo esto con esta doctrina del amor, que Dios es bueno y Dios nos ama como nosotros somos. Bueno, Dios nos ama, pero si nosotros tenemos una actitud, no sé, digamos como la mentira, tenemos una actitud, digamos como el resentimiento, el rencor, o actitudes, ¿verdad? Que pues nos dañan a nosotros interiormente, pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos de dejar de hacer esas cosas y que debemos de hablar a otros de su condición espiritual a través de la palabra de Dios. Pero hoy con esta nueva doctrina del amor, y inclusive del amor con citas bíblicas, pues se desvirtúa totalmente. Entonces, esta enseñanza de la doctrina del amor es que para que abramos nuestros ojos y para que en la iglesia que nosotros estemos, veamos si solamente nos endulzan los oídos, solamente nos hablan de lo que nosotros queremos oír, solamente nos hablan del amor tan grande que Dios nos tiene, que es cierto, pero pues no se nos hablan de los mandamientos de Dios, y entonces ya sacan de contexto la palabra de Dios, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que es cierto. Pero toman la gracia, ¿verdad?, como un libertinaje. Entonces vemos que la palabra de Dios nos advierte de todo esto. Y si usted tiene algún conocido, algún compañero, hermano en Cristo, ¿verdad?, que esté en una de estas iglesias de enseñanza, compártale este video, ¿verdad?, para tener todo el contexto de la palabra de Dios. Y vamos a tomar citas, ¿sí?, sobre todo del Nuevo Testamento, algunas citas del Antiguo, pero sobre todo del Nuevo Testamento, para que no se diga que ya el Antiguo Testamento no está en vigor, no opera, porque si nosotros no tenemos un correcto entendimiento del Antiguo Testamento, no podemos interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Entonces, vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Judas, ¿sí? Judas, que era uno de los 12 discípulos, no Judas Iscariote, ¿sí?, quien lo traicionó, sino el otro Judas de los discípulos de Jesús. Vamos al libro de Judas, que es el último, antes de Apocalipsis, es el último libro. Y vea usted lo que dice aquí, cómo hoy esa doctrina de la gracia, ¿sí?, se utiliza para precisamente un libertinaje, que nosotros hagamos lo que queramos hacer y que pues hagamos lo que hagamos, no hay problema, porque Dios es bueno y Dios es amor. Y eso es solamente una parte, pero no lo es todo. Se saca de contexto la escritura. Y le repito, estamos tocando este tema porque usted va a ver cómo esta enseñanza del amor está creciendo, ¿sí?, en las iglesias cristianas, para permitir inclusive casamientos en las iglesias cristianas entre personas del mismo sexo, que es algo que la palabra de Dios condena. Nosotros no tenemos nada en contra de las personas que tengan preferencias sexuales diferentes, pero la palabra de Dios advierte que eso no es correcto, como alguien que miente, o como alguien que tiene un resentimiento, un rencor hacia otra persona. La palabra de Dios nos advierte que ese tipo de actitudes nos contaminan, ¿sí?, y realmente no nos traen beneficios a nuestra vida, porque tratamos de vivir a mi manera y no a la manera que Dios lo ha establecido, porque es la mejor manera de vivir y la que verdaderamente nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad,
nos va a traer bienestar, porque Dios sabe, Él es quien nos ha creado, Él sabe nuestro diseño, pero nosotros hemos dejado, sí, hemos sacado a Dios de nuestras vidas y hemos decidido vivir una vida a nuestra manera. Vamos al libro de Judas, vamos al único capítulo del libro de Judas, es antes de Apocalipsis, ¿sí? Y vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Y fíjese usted cómo nos habla de estas falsas doctrinas y falsos maestros que hoy están creciendo cada vez más. Y usted va a ver que enarbolan la bandera del amor para que cada quien haga lo que haga y toman citas bíblicas. Por eso es este tema. Hay que estar muy, muy al pendiente. Fíjese lo que dice versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjese, la importancia que le da Judas a esta enseñanza, a esta doctrina, que realmente pone en riesgo nuestra común salvación. Si no fuera así, pues diría, no hay problema, cada quien que haga lo que quiera, Dios es bueno y pues hagas lo que hagas, todos vamos al cielo. Cuando que si tú lees la palabra de Dios completa, el Nuevo Testamento completo, te vas a dar cuenta que no es así. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese aquí lo que dice el apóstol Judas, que es necesario que contendamos, sí, ardientemente. Obviamente con las armas espirituales, la oración, el ayuno, exponiendo la palabra de Dios completa sin sacarla de contexto, ¿sí? Dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero hoy podemos ver que si usted, por ejemplo, cita el capítulo 1 del libro de Romanos, en su parte final, ya se puede acusar de crímenes de odio. Sí, porque a usted no lo pueden, digamos, sancionar por ser cristiano, por ser budista, por ser musulmán, en absoluto, porque hay libertad de creencias. Entonces, pues lo que hacen ya lo acusan de crímenes de odio, ¿verdad? Para poder que usted tenga alguna imposibilidad para hablar lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto en la doctrina del amor, esta nueva doctrina que está surgiendo en muchas iglesias cristianas. ¿Sí? Dice versículo 4, aquí nos dice que tenemos que contender ardientemente. Y el mundo quiere silenciar la palabra de Dios, que nunca va a poder ser silenciada. ¿Sí? Nos silenciarán a nosotros o silenciarán a las personas que quieren exponer la palabra de Dios completa, de un evangelio completo, pero la palabra de Dios permanece para siempre, eso lo sabemos. Bien, versículo 4 dice, fíjese lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, porque con esa doctrina, que es totalmente contraria a la sana doctrina, a la doctrina de santidad, dice, hombres impíos, fíjese, ponga atención, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Se fija? Ya el apóstol Judas anticipaba y desde esos tiempos sucedía. El maligno pues siempre ha querido desviar y torcer la palabra de Dios. Y aquí nos dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, pues con esas doctrinas, pues se niega el mensaje, se niega la palabra de Dios que es Cristo. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Judas nos advierte. ¿Sí? Y vamos ahora a segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Para que usted vea que todo esto la palabra de Dios nos lo anticipa.
Y vamos a comenzar a leer 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a comenzar a leer en el versículo primero, que aquí nos dice que prediquemos la palabra, que es algo que todos nosotros debemos hacer. Todos nosotros, todos debemos de predicar la palabra. Y aquí Pablo le insiste a Timoteo que predique la palabra. Pero fíjese, le advierte los problemas que pudiera Timoteo tener, como ya estamos teniendo estos problemas en nuestra actualidad, en aras del amor. Entonces ya podemos hacer lo que queramos porque Dios es amor, lo cual es totalmente falso. Dios es un Dios de orden y por eso tiene sus mandamientos. Y Jesucristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y ahorita vamos a ir a ver, la primera carta de Juan, donde nos habla mucho del amor y donde nos dice que Dios es amor y donde estos falsos profetas, sí, falsos maestros, falsos apóstoles, sí, pues hablan, sí, tratando de sostener sus enseñanzas, citando y sacando de contexto las enseñanzas del apóstol Juan. Pero usted va a ver, cuando usted lee completo, lee antes, lee después, lee todos los 5 capítulos de la carta de Juan, pues usted va a ver que es totalmente diferente. Pero como la mayoría de la gente no escudriña, como la mayoría de la gente no lee la Biblia, como la mayoría de la gente no escudriña las Escrituras, pues cree todo lo que le dice. ¿Sí? Dice, versículo primero, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, haga de cuenta que nos lo dice a nosotros para estar muy atentos. Si usted tiene algún conocido en alguna de estas iglesias que le dice que no hay problema de nada, compártale este video. Dice, versículo primero, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de tanta apostasía, cuando tantas personas se están desviando de la fe, ¿sí? De la fe verdadera, de la sana doctrina. Por eso dice aquí este versículo 2, nos dice a nosotros que tenemos que predicar la palabra, que insistamos a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ahora es necesario más que nunca estar orando y dar la palabra con amor, con caridad, ¿sí? Para que la gente la pueda recibir. Porque si usted da el bibliazo, pues aleja a esa persona. Y luego nos dice, redarguye, o sea, sin contienda con las escrituras, leyendo antes y leyendo después, hay que hacer ver, pues, el error de ese tipo de interpretaciones. Dice, reprende, cuando ya hay conocimiento de las escrituras, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Y fíjese lo que dice versículo 3, como en el libro de Judas, nos anticipa, ¿sí? Y ya sucedía en esos tiempos. Y ahora más todavía. Dice, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, ¿sabes qué? Eso es muy legalista. ¿Sabes qué? Es que acá en esta otra iglesia me dejan hacer lo que quiera y me hablan mucho del amor de Dios. Y hoy se habla muchísimo del amor de Dios. Pero insisto, como hemos comentado, es importante, pero se habla muy poco del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Y estas iglesias están creciendo en número de iglesias y en número de congregantes, y digo congregantes porque verdaderamente ahí no se encuentran discípulos de Cristo. ¿Sí? Entonces dice versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no podrán sufrir la sana doctrina, se les va a hacer legalismo, se les va a hacer muy duro. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Sino que teniendo comezón de oír, oye, esta iglesia no me gustó, puro machete, o sea, puro palo. No, aquí no estoy a gusto. Mira, a ver, acá hay otra y acá hay otra. Y cuando usted no ora y le pide a Dios que a usted lo ponga en una iglesia de sana doctrina, usted va a buscar una iglesia al gusto de usted y la va a encontrar. Y si usted quiere una iglesia que le permitan los excesos
con los que hoy usted vive, déjeme decirle que la va a encontrar. Pero no se trata de estar en una iglesia donde estoy a gusto, sino donde se predique la sana doctrina. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo que llegará tiempo que la gente no va a poder sufrir la sana doctrina, no la va a soportar porque se le va a hacer muy dura, se le va a hacer legalista. Dice, sino que teniendo comezón de oír, a ver, ¿a dónde más vamos? A ver, pues que nos hablen del amor de Dios, porque pues que es cierto, que es verdadero, pero uno comprende el amor de Dios cuando también nos corrige, y uno entiende el amor de Dios con la paciencia que nos tiene, y uno sobre todo entiende el amor de Dios al haber enviado a su bendito Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz del Calvario, ¿sí? Y a resucitar y a vencer a la muerte y al pecado, pero no como lo dice el apóstol Judas, convirtiendo la gracia de Dios, la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo, con libertinaje. Es muy clara la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, sino que teniendo comezón de oír, ¿a dónde vamos? Se amontonarán maestros. Cada vez estas iglesias surgen más y surgen más y surgen más y tienen cada vez más gente, más adeptos, más congregantes, porque le hablan al gusto, sí, de la persona y no al gusto de Dios. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber muchos maestros que les van a hablar al gusto de la gente. Por eso aquí dice, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos de la carne. Ah, mira, aquí pues no nos dice nada, aquí vamos al cielo, aquí nos hablan de las promesas de Dios, que son ciertas. Nos hablan de la abundancia, nos hablan de la prosperidad, nos hablan del amor de Dios, tienen una alabanza muy bonita aquí, pues no me incomoda, yo puedo seguir haciendo mi misma vida y pues voy al cielo y oye, pues aquí está muy bien y allá puro palo, puro machete, no, aquí está mejor, ¿verdad? Y fíjese lo que dice versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, pues es la condición de la iglesia de Cristo, no de toda, pero quizás de la mayoría. Sí, o sea, no se confronta a la gente con su manera de vivir. Las enseñanzas son enseñanzas totalmente diferentes, en la que nos hablan del amor de Dios o en la que se nos habla de la historia, de los grandes patriarcas, sí, pero no se nos señalan las situaciones en nuestra vida en las cuales no agradamos a Dios, porque pues como todos vamos al cielo, hagamos lo que hagamos, porque Dios es bueno, Dios nos comprende, sí, pues podemos caer en el filo de la navaja, como dice Jesucristo ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 21 en adelante, dice, y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Mas yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, dice Jesucristo, porque solamente el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Entonces, si las cosas son como nos dice hoy esta nueva doctrina del amor, que se nos habla mucho del amor de Dios, pero poco del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios, y en nombre del amor que Dios nos tiene, se cometen toda clase de barbaridades, de desórdenes, de excesos, pasando por alto la palabra de Dios y malinterpretando las escrituras, ¿sí? Por eso estamos haciendo este análisis. Y fíjese, vamos ahora a una cita del Antiguo Testamento donde se nos habla de cuál era la característica de los falsos profetas. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo
31. Y sí, en muchas iglesias, si ven este video, pues lo van a tildar de legalista. Pero aquí vemos, por eso citamos esas dos escrituras, la escritura de Judas, la escritura de Timoteo, que es una realidad. Jeremías capítulo 23, versículo 31. Fíjese. Desde el versículo 29 para tener más contexto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios para estar atentos. Dice versículo 29, dice el Señor, aquí quien habla es el Señor, a través del profeta Jeremías. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Usted dé hoy, en nuestros días, esta palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra, y usted va a ver cómo se le va a ir la gente. Y gloria a Dios, ¿sí? Pero lo que hay que hablar es de la sana doctrina. De lo que hay que hablar no es de lo que agrade a las personas, sino de lo que agrada a Dios. Y fíjese lo que dice versículo 30. Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. O sea, dice, y Dios dijo, y Dios me dijo, y Dios me mostró. ¿Sí? Y agarran citas bíblicas. Y aquí dice Dios, por tanto yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, le endulzan el oído a la gente y dicen, Él ha dicho. Pero como hay mucha pereza en el pueblo de Dios para ir a la palabra, para meditar las escrituras, para saber qué es lo que verdaderamente Dios dice y leer antes y leer después para que no me saquen de contexto la escritura, pues la mayoría de la gente cree en estas doctrinas porque pues son comodísimas. Y cuando se da sana doctrina, cuando es una enseñanza de evangelio completo, pues ahí ya no agrada porque ya me pisan los callos, ya me dicen que tengo que modificar esta actitud, que tengo que dejar de hacer esto, que tengo que dejar esto que desagrada a Dios, que tengo que predicar la palabra, que tengo que insistir a tiempo y fuera de tiempo, huir, etc. Y pues ya me sacan de mi comodidad. Y en esta otra iglesia no me pide nada. Sí, realmente pues ahí no me incomodan. Y por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, llegará el tiempo cuando no podrán sufrir la sana doctrina. Y todo esto con la bandera del amor. Y fíjese, ahora vamos a primera carta de Juan, a la primera carta de Juan capítulo 4. Precisamente donde nos habla que Dios es amor y citan es su bandera, ¿verdad? Que Dios es amor y que no puede haber infierno y que pues Dios no castiga y etcétera, ¿sí? E insistimos, sí, con esta enseñanza porque usted la va a ver extenderse, sobre todo en este año que comienza, usted la va a ver cada vez más. Y se van a cometer excesos tremendos porque dice que Dios nos ama y Dios me ama como soy, que por supuesto Dios nos ama en nuestra condición actual, pero Él quiere que hagamos su voluntad. Por eso Jesucristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces vamos a ver aquí cómo en ocasiones sacan de contexto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Sí. Vamos desde el versículo 7. Y aquí hay un pequeño subtítulo que dice Dios es amor. Entonces dicen, es que Dios es amor y Dios es amor y pues Dios es amor y pues Él no puede pues realmente pues condenar a la gente. Jesús vino a salvarnos y hasta ahí se quedan, pero no leen antes, no leen después para tratar de comprender cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas. Fíjese, versículo 7 de 1 de Juan 4 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Perfecto, excelente.
Y fíjese el versículo 8 lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y se agarran de ahí, de un solo versículo hacen toda una doctrina, ¿sí? Y ya usted de ahí no los mueve para nada, porque Dios es amor. Y luego fíjese, de aquí nos vamos a otro versículo que utilizan mucho, que es el versículo 16. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, para con nosotros. Y eso es cierto. Pero si usted ama a su hijo, usted deja que su hijo haga lo que quiera, que insulte, que robe, que patee al vecino a la visita, que le rompa todos los muebles, los utensilios, porque pues Dios es amor. Dice, de nueva cuenta, versículo 16, si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ya de ahí, pues, elaboran toda una enseñanza, toda una doctrina, y entonces las predicaciones ya no son enseñanzas que nos confronten con nuestra manera de vivir y nos acerquen a la manera de vivir que Dios quiere, sino pues ya como dice Judas, es realmente un total libertinaje. Cambian mucho las enseñanzas en esta doctrina del amor, que una sana doctrina que contempla por supuesto el amor de Dios y que nosotros comprobamos el amor de Dios, como comentábamos, por su paciencia, por cómo nos ayuda, por los milagros que sigue haciendo, porque si nosotros que somos malos, si damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas o dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. O sea, nosotros comprobamos el amor de Dios, pero no haciendo lo que nosotros queremos. Porque también el amor de Dios se manifiesta en la corrección. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, dice Jesucristo, yo al que amo lo reprendo, lo castigo. ¿Cómo? Pero Dios no castiga. Dios sí castiga. Disculpen, se oye muy bonito. Sí, pero el libro de Proverbios nos habla claramente de que Dios castiga, Dios reprende y que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos con amor, con caridad. ¿Sí? Y también Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, Jesucristo hablando, nos dice, ¿sí? Que Él al que ama lo reprende. Pero eso, pues como que se pasa por alto en esta nueva doctrina del amor que usted va a poder ver, ¿sí? En muchas enseñanzas, en muchas iglesias, y esto cada vez va a ir creciendo más, creciendo más, creciendo más, creciendo más, para que las personas hagan lo que hagan, pues empiecen a reunir en iglesias donde no se les hable de un evangelio completo, ¿verdad? Ahora, fíjese, si nosotros comenzamos y ya tomamos el contexto adecuado en las enseñanzas de Juan y leemos antes y leemos después, cambia totalmente el panorama. Fíjese, vámonos aquí nada más al capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 y fíjese usted cómo comienza el apóstol Juan diciendo, aquí en el capítulo 4 que leímos, pero en el versículo 1, fíjese cómo comienza, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenga usted cuidado con las personas que para todo dicen, Dios me dijo y Dios me mostró y Dios, y dice uno, ah, caray, ah, caray. Sí, porque aquí dice, o sea, yo no digo que Dios no nos puede mostrar y que Dios no nos puede decir, por supuesto, pero cuando usted ya ve una persona que hace uso excesivo de esa situación y muchas veces se puede ver hasta como una falsa humildad, tenga cuidado cuando ya se hacen excesos. Del Dios me dijo, Dios me mostró, porque ya empieza la vanagloria, empieza una falsa humildad
y el enemigo, que es muy astuto, nos confunde, nos finge la voz de Dios. ¿Cómo que nos finge la voz de Dios? Bueno, aquí el apóstol Juan nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, a toda voz que llega a su oído. La mayoría de la gente no filtra con la palabra de Dios es el filtro. Hemos puesto el ejemplo de la señora que quiere irse al África de misionera y va con el pastor y le dice: pastor, estoy tan feliz porque Dios me envía al África de misionera. Ah, caray, se oye fenomenal. Dice: oye, qué mujer tan santa. Pero el pastor, conociendo a su grey, conociendo a la dama, le dice: oiga, señora, ¿y qué opina su esposo y qué opinan sus hijos? Ah, no, ellos no están de acuerdo. Ellos no están totalmente de acuerdo, pero dice la palabra de Dios, sí, que debemos dejar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos y hacer la voluntad de Dios. Pero espéreme. Dios no va a violar sus mandamientos por hacer otra obra. Le voy a poner otro ejemplo rápido. Dios no le va a decir: roba al rico para dar al pobre. No, porque robar es desobediencia. Hay que esperar la bendición de Dios. Entonces, esta mujer, o sea, el pastor le dice: ¿sabe qué? Discúlpeme, pero Dios no le pudo haber dicho a usted esto, porque usted va a abandonar a su esposo en contra de la voluntad de su esposo, en contra de la voluntad de su familia. Usted va a estar exponiendo a su esposo al adulterio y sus hijos que todavía están pequeños, usted le hace falta. Lo que usted quiere es quitarse la carga de la familia. Se fija, se oía muy espiritual que esta señora pues estaba feliz por irse al África, ¿verdad? Misionera, pero estaba abandonando a su familia, que es contrario a la palabra de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu. Pero la mayoría de la gente, Dios me dijo, Dios me mostró, y pues ahí va, ¿verdad? Sino probad los espíritus. ¿Y cómo se prueban? A raíz de lo que dice la palabra de Dios. El filtro es la palabra de Dios. Dice: sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjese lo que dice, no pocos, dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces fíjese, ya de entrada aquí este versículo primero nos dice eso. Entonces ya empezamos a tener un contexto para entender las demás palabras del apóstol Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿sí? El que niega a Cristo, pero también lo niega con sus acciones, ¿sí? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ahora está ese espíritu del anticristo. Usted lo puede ver, ¿sí? Y bueno, ya para qué le digo en aras del amor todos los excesos de los cuales hoy se están hablando, que son realmente ofensivos, ¿sí? Dice versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Pero hay que acrecentar esa presencia de Dios, de Jesús, no contristando el Espíritu Santo. Ellos son del mundo, y hace la diferencia. Por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. ¿Se fijan? También con estas falsas enseñanzas. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.